Qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenidos a esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos también en casita, vía Facebook. Estamos listos para comenzar el libro de Génesis y nos quedamos en Génesis 17, pero vamos a orar primero. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, muchas gracias, Padre, por ser tan bueno, por permitirnos llegar hasta aquí. Es un miércoles más, Señor, pero este miércoles queremos suplicarte también, Señor, que nos ayudes a seguir en este camino, Señor, que a veces es camino de aflicción, a veces es un camino difícil de recorrer, Señor, pero mientras te tengamos a ti, nada es imposible. Así que rogamos, Señor, que pongamos nuestra confianza en ti y nos ayude, Señor, a poder escuchar tu voluntad, a poder escuchar tu voz y obedecerla inmediatamente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 17 y vamos a leer del 1 al 5. Génesis 17, del 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien, pues nuevamente Abraham hablando con Dios. Y en este momento Abraham cambia de nombre, el Señor le cambia de nombre. Y vamos a ver cómo Abraham, nada más así, Abraham como se oye, significa padre exaltado. Pero Abraham significa padre de multitud. Así es que en estos momentos es que ya toda la escritura ya no se va a llamar Abraham, sino Abraham, ¿sí? Seguimos viendo cómo es la espera de Abraham y cómo se prolonga. Recuerden que tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán, que murió su padre. Posteriormente, a los 86 años tiene a Ismael, y ahorita vamos a ver que tiene 99 años cuando Dios le vuelve a hablar. Pero Dios le vuelve a decir esa promesa, Dios le vuelve a dar ánimo a través de su palabra y reitera su voluntad y su fidelidad para que Abraham tenga descendencia. Hasta ahorita, hermanos, Dios no le había revelado exactamente cómo era la manera en que iba a tener descendencia Abraham. Recuerden el primer plan de Abraham, ¿cuál era? Lot. El segundo plan de Abraham fue su siervo. Y luego después a Sara se le ocurre otra nueva idea y Agar. Y nace Ismael. Pero hasta ahorita no le ha hablado específicamente el plan que tiene Dios para su vida. Así es que, hermanos, muchas veces Dios espera hasta que ya no tengamos fuerzas. Abraham tenía 99 años y seguía esperando. Pero ¿saben por qué? Para que no creamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas o con nuestra carne. Así que Dios espera a ver a Abraham casi muerto. Pero es que así es, Dios levanta a muertos, ¿verdad? Dios da ánimo. Pero eso no lo hace por crueldad, hermanos, o porque le gusta vernos sufrir, no. Es para que en nuestra debilidad se exalte Dios. Por eso es que lo hace. Por eso y nada más por eso. ¿Recuerdan el pasaje donde llegan y le avisan a nuestro Señor Jesucristo que Lázaro está enfermo? Y nuestro Señor Jesucristo se lamenta, pero dice: no voy a ir todavía, voy a esperar para que sea Dios glorificado. Así contesta nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces no va hasta que sabe que ya está muerto. Pero no nada más no va cuando inmediatamente murió, sino que espera 4 días. ¿Por qué? Porque al tercer día ya se declara muerta una persona de acuerdo con las tradiciones o leyes de ese tiempo, y al cuarto día era imposible que resucitara, supuestamente. Entonces espera hasta el último momento para que nadie se gloríe y para que nadie le quite la gloria a Dios. Y eso mismo está pasando aquí con Abraham. Está esperando a acabar con sus fuerzas de Abraham. Si se dan cuenta, Abraham era una persona como ustedes y como yo. Era una persona que quería hacer las cosas con sus propias fuerzas, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos. Era una persona, en pocas palabras, como nosotros. Pero fíjense, hermanos, si tu esperanza está ya casi muerta, aún debes de tener esperanza. Tienes que seguir adelante orando y esperando en el Señor. Dios no retarda su promesa, como algunos dicen, ¿verdad? Y sé que esta palabra es muy trillada y dicen los tiempos de Dios son perfectos. Pero aunque nosotros conocemos esa palabra tan trillada, nosotros nunca queremos esperar los tiempos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con Abraham. Abraham muchas veces se desesperó, sabiendo y conociendo la promesa de Dios. Pero Dios tenía que esperar a que Abraham se debilitara. Y eso es lo que nos pasa, hermanos. Nosotros a veces nos sentimos fuertes por nosotros mismos, nos sentimos que nada nos falta, y es cuando menos buscamos de la presencia de Dios. Deja que Dios haga su obra a su tiempo, y tú sigue adelante en el camino del Señor, hermano, hermana. Busca de su presencia, ora, obedece, y todo lo demás que estás esperando, Dios se encargará. No te afanes, no te inquietes, no te desesperes. Solo tienes que aprender a esperar en el Señor. Estas instrucciones de esperar están en Juan 14, del 15 al 31. No lo busquen, solo anótenlo. Son palabras de ánimo que nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, le dio a sus discípulos para aprender a esperar. Es Juan 14, del 15 al 31. Y Él nos dice que no se turbe nuestro corazón, que solo tenemos que amar al Padre y obedecer su palabra, y Él nos dará paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Además que nos dice que nos dejará un consolador, que nos va a dejar al Espíritu Santo. Y la verdad, hermanos, que no hay manera de poder esperar la voluntad de Dios si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es imposible. Siempre nos vamos a desesperar, siempre vamos a estar afanados, pero si buscamos del Espíritu de Dios, Él nos va a dar fuerzas. Abraham cobró ánimo. ¿Cómo cobró ánimo? Porque estaba delante de la presencia de Dios, ¿escucha? Vio al Señor y se postró su rostro, lo puso a tierra. Él estaba humillado delante de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué creen que nosotros doblamos rodillas? La palabra de Dios dice que somos duros de cerviz. Esta es la cervical. No nos doblegamos ante nada. Queremos ser altivos, queremos tener la cara muy en alto y ver por encima del hombro a los demás. Y Dios necesita que nosotros seamos humildes, nos humillemos delante de Él y nos mostremos débiles para que Él pueda glorificarse en la vida de cada persona. Hermano, cuando Cristo ascendió, como les dije, nos dejó esa instrucción en su palabra y nos dio al Espíritu Santo, y es la única manera de esperar sus promesas. Cuando estés desesperado, ve al Padre. Cuando estés afligido, ve al Padre. Ve al Padre. Cuando estés triste, ve al Padre. Cuando estés alegre, ve al Padre. En todo tiempo, en todo momento, ve en oración al Padre. Él nos ayudará a esperar. Esa es la indicación de nuestro Señor Jesucristo: ir al Padre, obedecer al Padre y esperar al Hijo en su segunda venida. Abraham cobró ánimo cuando estaba en la presencia de Dios y escuchó la palabra de Dios,
y siguió esperando su promesa un poquito más. Vamos a ver Génesis 17 del 6 al 9. Génesis 17 y vamos a leer del 6 al 9. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Hermanos, no podemos cobrar ánimo si ignoramos la palabra de Dios. ¿Quieres cobrar ánimo? Tienes que recordar las palabras de Dios, la promesa de Dios. Tienes que recordar lo que el mundo quiere que tú olvides. Que tú tienes un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel y verdadero. Que ese Dios es un Dios justo que te hará justicia. Que ese Dios te ama y solo quiere que aprendas a esperar en sus promesas, pero sobre todo quiere que tú vivas para su gloria. No se trata de nosotros, de verdad. Se trata de glorificar a Dios con nuestras vidas. Eso es lo más importante. Yo te puedo dar palabras de ánimo para decirte que todo va a estar bien, que nada va a pasar, que solamente tienes que confiar. Y podría ser válido hacerlo y decirte que Dios quiere prosperidad para tu vida y podría ser válido hacerlo. Pero lo único más importante que Dios quiere es que glorifiques a Dios con tu vida. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Aprendiendo a esperar y comenzar a obedecer a Dios. Porque cuando nosotros no esperamos, nos desesperamos. Y cuando hacemos cosas desesperadas, hacemos cosas tontas. Hacemos cosas que nos cuestan mucho después. Hay muchas consecuencias cuando nosotros no aprendemos a esperar. Lo vemos con Abraham. Abraham no aprendió a esperar y por eso están las guerras ahorita, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces hay que aprender a esperar. Dios estableció un pacto con Abraham y en ese momento Dios pone las bases de ese pacto. Vamos a leer Génesis 17 y vamos a leer del 10 al 13, por favor, hasta el 14, perdón. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este tema, hermanos, es muy interesante, el de la circuncisión. Y también pareciera un poco extraño, ¿no? Como que tiene que ver las partes íntimas del hombre para hacer un pacto con Dios. Pero déjame decirte que sí tiene mucho que ver y vamos a aprender eso hoy. En primer lugar, quiero decirte que este acto de quitar el prepucio del pene es un acto simbólico de lo que significa quitar o sacar la carne de lo espiritual. Dios conoce las debilidades del hombre y estoy seguro que cualquiera que regrese a ver su pene después de esto se va a recordar del pacto. Recordaría a Dios antes de hacer cualquier cosa.
No tendría excusas si un hombre entrara en adulterio. A fuerzas tendría que recordar ese pacto, ¿no creen? Antes de caer en adulterio. Bueno, la verdad es de que esto que acabo de decir es solo mi apreciación. Pero sí vamos a ver los puntos por los cuales Dios hizo esto. Entonces, aún esta explicación un poco incomprensible, hermanos, de la voluntad de Dios, creo que nos está diciendo Dios esto. Tal vez no todo lo comprendas, pero sí todo lo tienes que obedecer, ¿verdad? Entonces muchas cosas no las comprendemos, pero debemos de obedecerle a Dios. Es lo más importante. La circuncisión es un acto externo, es una obra externa que Dios estableció para su pueblo por perpetuidad, dice aquí. Sin embargo, se considera un acto de obediencia. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia antes de ser circuncidado, ¿sí o no? Sin embargo, al establecer el pacto con Abraham, Dios ordenó que todo varón de su casa fuera circuncidado al 8º día de nacido. Es una forma de consagración del pueblo de Dios, es decir, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Eso los caracterizaba. A ninguna otra tribu podía ser caracterizada así. Así es que vamos a ver las 4 razones. La primera de ellas es para probar la obediencia de Abraham y su descendencia. ¿Ok? Esa es la primera razón. Y la segunda es sellar ese pacto y de manera simbólica echar fuera la carne del hombre. Esa es la segunda razón. En tercer lugar, para que hubiera diferencia entre los demás pueblos del mundo. Y por último, considero que esto les recordaría para siempre el pacto firmado con Dios. Pero realmente, ¿tiene mérito la circuncisión para que tú pruebes tu fe? ¿O para que tú seas salvo? De ninguna manera. Dios siempre estableció que la circuncisión siempre fuera del corazón. Desde un principio, miren, vamos a ver Deuteronomio, que son las leyes mosaicas, y desde ahí estableció que tiene que ser con el corazón. Deuteronomio 10, del 15 al 16, vamos a leer. Deuteronomio 10, vamos a leer solamente 15 y 16. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debemos de circuncidar? Nuestro corazón, quitar toda carne de nuestro corazón. Eso lo vamos a ver más profundo más adelante, pero les adelanto, quitar nuestra carne es quitar nuestros propios deseos del corazón. Eso es lo que significa circuncidarnos. Pero mira lo que dice Romanos, vamos a Romanos. Ahí está todavía más explicado y confirma lo que acabamos de ver en Deuteronomio. Vamos a Romanos 2 y vamos a leer 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya me imagino a Pablo, estas palabras que escribió Pablo, ya me imagino a Pablo cuando se puso a analizar de la circuncisión. Señor, ahora entiendo, siempre ha sido así. No es judío el que lo hace de exterior, ni es circuncidado el que lo hace exteriormente de la carne, sino el que lo hace del interior, circuncidando el corazón. En lo espiritual, dice, no en la letra. La alabanza de la cual no viene del hombre, sino de Dios. O sea, no tiene mérito la circuncisión de la carne. Lo que tiene mérito es lo que Dios hace, y es la regeneración. Y necesitamos, para ser regenerados, circuncidarnos del corazón.
Hermanos, desde siempre Dios ha querido que su pueblo sea circuncidado de corazón. Y también quiere que nosotros seamos circuncidados de corazón. Pero también porque también somos su pueblo. Así es que esta circuncisión también tiene que aplicar para las mujeres. Para entrar en el nuevo pacto, quitar la carne del corazón, es decir, no me puedo dejar llevar solo por mis emociones, tengo que alejarme de mis vanos deseos, tengo que comenzar a conocer y obedecer el Espíritu de Dios y dejarlo crecer en mi espíritu. A esta acción se le conoce como menguar la carne. Es lo que tenemos que hacer, menguar la carne. Y si se dan cuenta, miren, el diseño de Dios que estableció para el hombre. ¿Con quién hizo el pacto, el primer pacto? Con Adán. ¿Con quién hizo el segundo pacto? Con Noé. ¿Con quién hizo el tercer pacto? Con Abraham. ¿Por qué? ¿Tiene menos mérito la mujer? De ninguna manera, pero Dios estableció que fuera cabeza de hogar el hombre, y el hombre tiene que tomar ese lugar por medio de ¿qué? En primer lugar, circuncidar su carne. Si el hombre mete su carne en esto, va a fallar. Vamos a seguir leyendo Romanos y vamos a leer 8 del 13 al 14. Romanos 8, 13, 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, hermana, siempre se los estoy repitiendo, pero no yo, sino el Señor. Si tú vienes aquí y todo lo que haces lo haces en la carne, dice, ciertamente ¿qué? Moriréis. Tienes que hacer las cosas en el Espíritu. En el Espíritu. Y siempre ha sido en el Espíritu. Y tenemos que confiar en que Dios obrará por medio de su Espíritu. No podemos seguir pensando que nuestras obras nos valen. Si son en la carne, no. Pero si son en el Espíritu de Dios, claro que sí, vas a dar fruto. Y claro que sí, Dios mismo te dará recompensa. Pero si seguimos en la carne, vamos a llegar a la muerte. Y vamos a llegar encañados delante de la presencia de Dios. Nosotros también debemos echar fuera la carne como lo hizo Abraham, como lo hizo su descendencia, para que entremos en ese pacto con Dios. En el nuevo pacto, nosotros también debemos acabar con ese prepucio del corazón y echarlo fuera. De lo contrario, no vamos a poder entrar en el pacto. Aunque no lo crean, hay personas que han venido a las iglesias cristianas, conocen toda la doctrina, se hacen algunos hasta maestros y los pierde la letra, como dice aquí, los pierde el intelecto y comienzan a querer cumplir con ciertos ritualismos judíos o con toda la ley, incluso dejando de vivir en la gracia, comienzan a vivir para la ley. Y se comienzan a circuncidar, a vestirse como judíos, a hablar su lengua como judíos. Pero, ¿realmente vale de algo esto que están haciendo? No, porque siempre ha sido la circuncisión del corazón. La Biblia es clara acerca de todo esto. Aquellos que dejan la gracia para querer ser justificados por la ley, no va a ser posible, incluso para los judíos. Y el judío del judío, fariseo de fariseo, por medio del Espíritu Santo pudo entender esto y escribió estas cartas advirtiendo de aquellos judaizantes. Vamos a ir a Gálatas 2 y vamos a leer del 15 al 16. Pablo nuevamente nos enseña lo que es ser un verdadero judío circuncidado de corazón.
qué es lo que vale. Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estos versículos son claros para acabar con toda esa doctrina judaizante. No podemos ser justificados por las obras de la ley, pues son parte de la circuncisión carnal. Esa circuncisión no es del corazón. Y si no es del corazón, no podemos ser justificados. Solo Cristo justifica, acaba de decirlo Pablo. Pero esto no te asegura que podrás dejar de pecar completamente, ser justo y ser perfecto en tu propia carne. Sin embargo, sí te asegura que serás librado del poder del pecado. Es decir, podrás decir que no al pecado. Cada vez que tú dices que no al pecado, estás echando fuera tu carne, te estás circuncidando el corazón. Porque nosotros vamos de constantes a pecar. Pablo explica esto mismo en estos versículos. Vamos a leer Gálatas 2, 17 al 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como les decía, Pablo explica, las cosas que fueron destruidas de tu pasado no deben ser levantadas nuevamente en tu vida. Es decir, no puedes seguir en tu pecado, en pos de tus deseos de la carne, o aferrarte a los planes hechos en la carne. Tienes que echar fuera toda la carne que se interpone con los planes del Espíritu Santo. Morir a la carne es circuncidarte el corazón. Vamos a leer ahora Gálatas 2, 19 al 21, por favor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si fuera por la ley, la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está más claro ni el agua, ¿verdad? Como dicen. Hermanos, si verdaderamente has muerto a tu carne, entonces has sido circuncidado del corazón. Gracias. Y si has muerto, entonces tienes que comenzar a vivir para Cristo. Tienes que ir a la cruz con Cristo. Pero ahí tienes que dejar tu carne, tu prepucio del corazón. Tiene que ser echado fuera de tu vida y puesto en esa cruz. La sangre de Cristo es la que firma el nuevo pacto, el de la libertad de la esclavitud. No es la sangre de tu prepucio la que vale, sino la sangre de Cristo. Es la única manera en la que se puede firmar ese nuevo pacto. La ley sigue trayendo muerte y condenación. Por la ley nadie será justificado. Si así fuera, entonces dice, de vano se sacrificó nuestro Señor Jesucristo. De en vano fue su muerte. Y por eso me entristece cuando personas que conociendo la verdad regresan a los rudimentos anteriores. Habiendo conocido la gracia, ahora regresas a la carne. Y hay muchos así. Y oremos por ellos para que algún día puedan regresar con nosotros. Hermanos, ¿a qué pacto quieres pertenecer? ¿Al de la carne o al del espíritu? Tú decides, aquí está claro. ¿Quieres ser justificado por tus propias obras? Por la ley no vas a poder ser justificado. ¿Quieres ser justificado por la sangre de Cristo? ¿Te vas a equivocar a veces? Sí, pero ahora eres libre para decirle no al pecado y morir cada día a tu carne. Ese poder
es el poder del Espíritu Santo. Y es posible debido a que Cristo nos reconcilió con nosotros. El Espíritu Santo no podía morar en nosotros porque no habíamos sido reconciliados con Dios. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, el mismo Espíritu nos da poder para circuncidar nuestro corazón. Él lo hace. ¿Pero cómo lo hace? A través de su Espíritu, llenándote de su palabra, llenándote de su presencia, llenándote de todas las cosas que Dios nos pide que hagamos por medio de su palabra. Vamos a seguir leyendo Génesis 17, del 15 al 17. Génesis 17, el 10. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, ya lo leímos. Perdón. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Perdón, hasta el 17. Te andabas durmiendo, ¿eh? ¿Ya viste cómo te desperté? ¿Se dan cuenta? Fue hasta aquí que Dios ya le reveló a Abraham más de los planes que tenía para él. Es la primera vez que le dice: de Sara le van a nacer un hijo. Y también le cambia el nombre, como lo vimos. Pero aún cuando Dios te revela todos sus planes, no lo puedes creer. No puedes creer que Dios pueda hacer de lo imposible posible. Somos incrédulos por naturaleza sobre muchas cosas que Dios puede hacer en tu vida para su gloria, no para ti, sino para su gloria. Abraham se ríe en el corazón acerca de los planes de hacer a Sara concebir. Sin embargo, Dios tuvo paciencia, tuvo misericordia y le siguió explicando sus planes y siguió con la relación con Dios. Tenemos a un Dios misericordioso y bueno, que aunque le fallamos, aunque a veces decimos sandeces, Dios es paciente y nos sigue escuchando y todavía se sigue revelando en nuestras vidas. Miren, aun cuando Abraham se equivocó, hizo sus propios planes y aún creía que los planes de él eran mejores y eran más creíbles, Dios le tiene esa paciencia y le explica nuevamente, claramente, los planes que tenía de su descendencia. Le da una explicación acerca de lo que iba a hacer también con Ismael. ¿Por qué? Porque Abraham estaba inquieto acerca de la vida de Ismael, también era su hijo. Entonces le pregunta aquí en Génesis 17, y vamos a leer del 18 al 20, por favor. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Entonces se dan cuenta, acaba Dios de revelarle sus planes, va a tener un hijo de Sarai, y él cambia de tema a Abraham y le dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Dios le dice: a otra cosa, son más importantes mis planes, te los voy a decir. Va, ciertamente Sara tu mujer va a dar a luz a un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto. Y le dice todas estas, y dice: y también te oí sobre Ismael, no creas que te ignoré, ¿verdad? Es un Dios bueno, es un Padre bondadoso. Abraham quiere inducir la conversación hacia su plan de la carne, ¿se dan cuenta? Hacia Ismael. Sin embargo, Dios pacientemente le da palabras que Abraham no se preocupe por su hijo, el nacido de esclava de Agar. Sin embargo, como vimos, esos planes fueron hechos en la carne, pero la promesa y el pacto de la gracia
viene de la descendencia de su hijo Isaac, que le nacerá de su esposa Sara. Vamos a seguir leyendo Génesis 17 del 21 al 23. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Chequen, acababa de recibir la instrucción y miren lo que hace. Abraham, ustedes podremos pensar de Abraham que era un mentiroso, que era un adúltero, que era un obstinado con respecto a hacer su voluntad, pero Abraham estaba en un proceso con Dios como tú y yo. Abraham ya no era el mismo que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, de donde Dios lo sacó. Él estaba creciendo en la fe, él estaba acercándose cada día más a Dios, y la prueba de ello, ¿qué fue? Inmediatamente obedeció. Eso fue lo que vimos aquí, hermanos. Necesitamos aprender de Abraham lo mismo. En cuanto oigas la instrucción de Dios, debes de comenzar a cumplirla. Esto te evitará un proceso lento, un proceso doloroso. Eso es lo que te va a evitar. Obedece inmediatamente a Dios. Quédate quieto, no te muevas tanto de la voluntad de Dios. Ese sí fue piedra, pero es broma, es broma. Vamos a seguir leyendo Génesis 17 del 24 al 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, hermanos, ya Abraham de 99 años y aún tenían que esperar un año más para tener la promesa entre sus brazos, ¿verdad? A su hijo Isaac. Sin embargo, la obediencia de Dios es lo que destacamos. La obediencia a Dios, eso es lo que destacamos ahorita de Abraham. Y siguió esperando un poco más. Pero nosotros, hermanos, la verdad, todo lo queremos hacer, como dice el hermano Adolfo, como sopa maruchan, ¿verdad? Instantáneamente. Todo lo queremos que Dios, todo lo haga instantáneamente. En la ordenanza de circuncidar a todo esclavo, hermanos, y extranjero comprado de dinero, se encuentra también la posibilidad para todo aquel que no sea de la descendencia de Abraham, por medio de su simiente. Esta figura pertenece al pacto también, y es la que nos da la posibilidad y la promesa también a nosotros los gentiles de ser parte del pacto con Dios, pero no el pacto en la carne, sino del Espíritu. Jesucristo nos compró con su sangre para que fuéramos librados del pecado y para ser esclavos de Cristo. Él nos compró. Al entrar en la casa del amo, nosotros tenemos que ser circuncidados, como lo vemos aquí, no por cuchillo hecho de mano de hombre, sino por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede separar la carne del espíritu. Es la palabra de Dios la que puede hacer la circuncisión del corazón. Es la gracia de Cristo la que te salvó, te rescató para que ya no seas esclavo del pecado, sino seas esclavo del Señor, que seas esclavo de su casa y que puedas entrar en ese pacto de la circuncisión del corazón, como lo hicieron los siervos de Abraham. Pero tenemos a un perfecto amo y Señor de nuestras vidas. Ya mira, por último, esto a través de la palabra de Dios, lo que acabo de decir, es acerca de la palabra de Dios. ¿Quién puede separar
La carne de nuestro corazón es únicamente la palabra de Dios. Hebreos 4 y vamos a leer el 12 nada más. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la circuncisión de corazón solamente puede estar en manos del mejor cirujano, que es Cristo. Y solamente por medio de su palabra puede lograr quitar esa carne de tu prepucio del corazón. No hay otra manera. ¿Tú piensas que va a pasar algo si no llegas a la palabra de Dios? Tu carne va a seguir ahí. No podemos ser flojos espiritualmente. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Apenas creo hoy compartí una publicación que dice: el que pierde el interés en la palabra de Dios, pierde el interés en Dios. Algo así, creo, parafraseando porque ya no me acuerdo muy bien. Pero es cierto, si nosotros no tenemos interés en su palabra, no tenemos interés en Él. Y si nosotros no vamos a su palabra, no podemos sacar esa carne. No podemos. Tenemos que ir a su palabra. Yo por eso te invito a que tengas tu lectura diaria. La recomiendo de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, terminártela en un año, que tengas tu devocional y que tengas un libro que quieras estudiar aparte. Y solo así podemos estar en su palabra y cada día estar circuncidados del corazón. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. ¿Quieres que Dios te transforme? Abre tu Biblia. ¿Quieres darle gloria a Dios? Abre tu Biblia y léela, no la pongas en el Salmo 91 nada más así con una crucecita ahí, ¿verdad? Y el agua bendita a un lado. No, esos rudimentos nunca han funcionado y no podemos volver a eso. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, circuncídanos el corazón, Señor. Quita toda carne que nos estorba, que apesta en nuestras vidas, que se echa a perder, Señor. Queremos ser circuncidados por tu mano poderosa a través de la palabra de Dios. Separa esa carne, Señor, que nos estorba para darte gloria. Arrójala de nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, porque no podemos hacerlo nosotros. Solamente el poder de tu palabra, por medio de tu Espíritu, podemos ser circuncidados de corazón. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por revelarnos estas cosas hermosas que a veces no podemos comprender a simple vista, pero que son un tesoro precioso, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar el servicio alabando a nuestro Dios con una última alabanza que es la de Te alabaré. Esa.
Este fue el servicio del día de hoy. Estamos despedidos y esperemos que los que están viendo por la transmisión nos puedan acompañar en algún momento.